Tema que empiece a grabar. Listo, grabando 3, 2, 1. Bueno, chicas, pues hace 8 días hicimos las pautas del ejercicio parcial desde el proceso del modelado con arcilla. Ya hemos hecho pues apenas 2 ejercicios. Las primeras clases fueron muy teóricas. Yo les he estado mandando las clases, no sé si se están viendo bien, si hay algún inconveniente pues me lo hacen saber. Ya desde la próxima semana voy a empezar a migrar a Univida. Las clases igual las monto a YouTube, pero ya no las mando por el grupo, sino que quedan ahí colgadas en Univida. Voy a empezar a organizarlas. Esta va a ser una semana muy bella de trasnochos, pero voy a tratar de que quede lo más organizado posible, pues, en la plataforma, en el orden que hemos venido trabajando. Cuando traemos algún documento, algún texto, que en esta clase más bien poco, pero puede que se dé, también lo colgaré pues allí, al igual que las notas de ese primer corte, ¿sí? En PDF, ahí para que ustedes puedan ver. Eh, Hicimos un ejercicio inicial, pues ustedes ya son cerámica 2, ya tienen unas nociones, ya no están en ceros, dimensionan un poco más diferentes aspectos, pues a diferencia de cerámica 1. Hicimos el ejercicio de partir de unas figuras geométricas, ¿no? Estas figuras geométricas, ustedes, digamos, creaban algo sin dejar de usarlas y componiendo como de esa estructura geometrizada. Sí, ese ejercicio lo tengo, ya todos me lo enviaron. Muy interesante, por cierto. Hace 8 días pues les mostré un poco es que esto me sirve también para refrescar, que estamos con tantas clases que necesito ubicar. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando sobre diferentes tipos de escultura, diferentes tipos de modelado. Vimos varios autores, unos más contemporáneos, Giacometti, bueno, y Peter Lubash y otros ceramistas que hacen como, no se quedan como en lo típico, en lo clásico, que es como lo que yo siempre insisto, como llevar eso a un poquito más allá. La idea hoy es proponer un ejercicio para que hagamos desde la técnica del rollito, pero le vamos a hacer un plus porque ustedes ya lo dominan. Entonces, antes de empezar, les voy a mostrar unas imágenes. Vamos a ver un poquitico de historia, no más, no mucho. Y la idea es que hoy quede el boceto al menos de eso que vamos a hacer en arcilla. Si no alcanzamos a empezar esta clase, pues lo hacemos la otra clase en vivo aquí todos trabajando juntos con la arcilla. Pero antes sí quiero ver y que me cuenten cómo les fue con esos ejercicios del parcial, ya que estábamos hablando de que ustedes iban a hacer un trofeo, una pieza que resumiera o que si ustedes tuvieran que hacer el trofeo del lugar de donde ustedes son y contar su lugar de origen, cómo sería ese trofeo. Esa actividad me tiene súper ansioso porque quiero ver qué salió de eso, porque pues ustedes siempre me han sabido sorprender en términos de sus creaciones plásticas. Entonces sí que me cuenten, que muestren y que cuenten qué significa cada cosita que está ahí. Hay unos elementos muy simbólicos y ver qué pasó con esa pieza, si resistió, si secó bien, si no secó, si se dañó. Bueno, ver como todo, pues eso. ¿Quién quiere empezar? Uy, no van a decir que no lo hicieron porque sí, uff, sí me están escuchando, sí estoy hablando. Sí, sí, estábamos Sí, Ah, escuchando. estoy escuchando, profe. ok, entonces, ¿quién arranca? Kate, hágale, que usted llegó tarde. Sin miedo, pero qué miedo. Bueno, Yo entiendo que no se han bañado porque está haciendo frío, que no quieren prender la cámara, pero al menos que se vea el trabajo, ¿sí? ¿Cómo lo ¿es supo? para mostrarlo así con la cámara o desde Word? Con la O me envían la cámara. foto y yo lo muestro acá y me van contando. La pueden enviar al WhatsApp, la H foto. noche, vale. Ah, bueno, mejor. Voy, ya se la mando al WhatsApp. Listo, entonces mándenla pues al grupo de quinto o me la mandan a mí personalmente. Yo la voy descargando aquí en el compu de una vez. Pero nosotros no tenemos grupo. Sí, qué triste. Bueno, entonces me la envíe, pues como son poquitos, me la pueden enviar al personal, yo las descargo. Bueno, profe. El problema es cuando son grupos grandes como primero, por ejemplo, que me envían, si no estuviera ese grupo tendría el celular colapsado.
Profe, yo el mío lo veo todavía como un poquito húmedo. ¿Será porque estaba haciendo tanto frío? El clima, yo les contaba que incluso las condiciones climáticas afectan esta vaina, que ya me llegó, porque no es lo mismo secar una pieza cerámica en esta zona que, por ejemplo, en Canadá o en otro lugar. La humedad del ambiente también interfiere mucho y sí, esta semana ha sido una locura ese tema del clima. Bueno, voy a compartir pantalla y no importa que no se hayan bañado, me van contando pues con la voz de qué se trata. ¿Listo? Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, yo hice varios elementos, todos metidos en una jigra. ¿Una qué? ¿Una jigra? Sí, una mochila, una jigra. Ok. Hice el bastón de mando, el sombrero que caracteriza a los NASA. Hice como una, ay, ¿cómo se dice? Como una jarra o algo así, partida que está en la parte de atrás, simbolizando las cosas que se han encontrado en las huacas. Hice un pescadito simulando lo que es la trucha, porque acá manejan mucho las pisciculturas. Okay. Y eso que parece como una estrellita es una semilla que se llama sachainchi, que lo están cultivando. ¿Sachainchi? Sí, señor, que lo están cultivando acá y lo están exportando. ¿Y eso es como anís o qué es? Sí, y de ahí sacan aceites, incluso las venden en así saborizadas de dulce, de sal, de limón. Ok, Son no como sabía unas eso. bolitas, ajá, son como unas bolitas y eso tiene un proceso y la empresa se llama Sachanasa. Sachanasa. Vea, pues qué interesante. Ahí me están Sí. instruyendo ustedes a mí. Cuéntame, estamos hablando de Tacuello, ¿es que es? Tacuello City, sí, profe. Tacuello. Ok, vale, estamos. Lo que está atrás como unas ramas allí es una palmera. Se me toteó un poquitico, donde la tenía secando me la totearon y medio la acomodé, porque acá en la parte alta tenemos mucha palmera, gracias a Dios, y en este momento están reforestando esa parte, porque, no sé, les dio como algo y se estaban dañando desde adentro. Okay. Entonces han hecho muchos semilleros y todo eso, y es muy bonito, profe, muy bonito. Vale. Entonces un día de estos a mirar. Sí, quiero conocer. Este Todo es eso el por allá. Valle del Cocora del Cauca. Ajá, Oh, parecido, qué parecido. chévere. A mí el Cocora me encantó. Bueno, y te iba a preguntar, ¿esos colores que aparecen en esas cinticas son ya decoración o esos colores hacen parte también? La verdad, le pregunté a alguien sobre eso y entonces ellos me dijeron que muchas veces es como decoración, pero algunos sí lo ponen como simbólicos. Entonces, Ok, pues lo dejé como decoración, para que no quedara allí como tan triste. ok, vale, listo. Bueno, está muy interesante, muy sencillo, a la vez concreta pues muchos elementos. Me gusta pues porque también me entero de cosas, conozco y veo cómo logran simbolizar mucho de lo que hace parte de sus lugares en un espacio. O sea que si alguien se ganara el premio Tacuello, este sería el que lo simboliza y Ese sería. reúne todos los elementos. Iba a meterle algo ilícito que ahorita ya es lícito, pero pues yo dije, nah, se roba la atención de lo demás, entonces lo dejé así. ¿Y qué es? La marihuana, que ya lo están sacando medicinal. Ah, ok. Ah, vale, Ujú. listo. ¿Y esos triangulitos que están en la parte de afuera, hacen parte o es también ornamental? Sí, ornamental. Es que como más hacen muchas figuras geométricas en las jigras, Ujú. entonces más o menos me basé en eso y que no me quedara como tan difícil. Eso yo lo hice el sábado, profe.
Ok, vale, sí, porque he escuchado, he visto, de hecho hay un trabajo de grado por ahí que voy a dirigir, donde hacen un estudio de todos esos símbolos. Entonces, por eso preguntaba, porque a veces tienen unas intenciones muy específicas con esos símbolos. Y acá hay uno más cerquita a la foto. Ah, ok. Vale, listo, Caterina. Muy bien. Instruyendo. Bueno, listo, sale el primero. ¿Quién más? ¿Quién va de segundo? Pues yo, Dale, pues, a ver, yo busco la imagen. Aquí está. Mira, más los tengo guardados con nombre para saber quién me manda cosas. ay, Ven, pestaña. Bueno, por acá arrancó a llover, no sé. Listo, cuéntanos. la otra, La otra foto. Esta. esa. Ok. Bueno, esa. ¿Cómo te explico? Es el soporte principal Ujú. es un sombrero que representa a los campesinos Ok. y que a su vez es un costal de café. Por eso adentro tiene pues las pepitas rojas que logré conseguir. Ujú. A los lados pues tienen otras pepitas de café y Profe, tiene, buenas tardes, qué pena. Hola. Tranqui. y tiene dos flores de Para esta hora. Vale. ¿sigo? Sí, ya. Y tiene dos flores de anturio, que por acá se cultivan mucho el anturio, no sé si lo conozcan, es una flor muy Antonio. bonita. Aquí mi Ujú. abuela tiene cultivo y todo el cuento, entonces me pareció importante ponerlas porque por acá se ven mucho. Y Ok. más que todo es como sí, la representación del campesino y el café, que son los cultivos que más dan por acá. Ok, vale, Y estamos pues hablando también, de Siberia, Santander. Siberia. Ah, Siberia, Siberia. Siberia, ok. Y pues lo quise hacer así como que se le pudiera echar algo porque, no sé, lo que hago con las piezas de cerámica me gusta siempre que queden como de materitas para mi mamá, para que después se les pueda dar un buen uso y no queden por ahí volteando. Ok, que tengan una utilidad. Si se ve todavía húmedo, pues también depende del día en que lo hayas hecho. Sí, el miércoles. Miércoles, sí, trasnochada y todo el miércoles. Porque, Pero bueno, ¿cómo ah, supo? interesante, porque se ve muy fresco. Digo, lo hizo anteayer o lo hizo ayer. Pero bueno, está muy interesante. Sí, y bueno, chévere también cuando estas piezas tienen un uso después. Sí, como que no quedan ahí y se expone a que se partan, sino que pueden tener una utilidad. Está muy chévere. Listo, Siberia. ¿Siberia queda a cuánto de Santander? ¿Siberia es como zona rural de Santander o es zona rural de dónde? No, de Caldono. De Caldono. ¿Y A cuánto queda de unos Caldono? 40 minutos hacia el sur. Ok, o sea que es como a hora y media de Santander, más o menos. Hora y media, no, menos de una hora. ¿Menos de una hora? Es que estoy un poquito perdido. Yo fui a hacer un taller a... Uy, se me fue el nombre. Es después de Mondomo. Pescador, Eh, no, hospital. Montería, bro. Montería, no. Uy, se me fue el nombre. Que de hecho me mostraron un lugar donde se reúnen a veces cabildos y todo súper lindo, que hay un campo de girasoles. El Se me Pital. fue. No recuerdo el nombre ahora. Bueno, pero yo me ubico es como por ahí. Entonces pienso como que puede ser un poquito más allá. Sí, Sí, pues pero sobre la vía panamericana queda Pescador y ahí ya hay que entrar hacia es Caldono, es antes de llegar al Caldono, que es la cabecera municipal. después de Mondomo, entonces está. Ajá, sí, después de Mondongo. Ya me ubico. Pues, listo. Bueno, Siberia, chévere. Ya tenemos el trofeo de Siberia. Si alguien se gana el trofeo de Siberia, contacte con Daniela, que ya lo tiene. Aquí estoy, Listo. pues. Muy bien. Muy chévere este ejercicio. Yo voy apuntando por acá. Siberia y Tacuello. Listo. ¿Quién más? ¿Quién me manda la fotico para yo ponerla aquí y me cuentan qué significa su ejercicio? ¿Cómo simbolizaron ese lugar
en una pequeña esculturita. Jason, no sé si tengas la foto ahí, ¿vas a compartir o me la mandas? Igual necesito que me la manden. Profe, buenas tardes. Yo hice una presentación con diapositivas, Ah, ok, entonces vale. sí, la presento desde acá, no sé. Listo, dale, compártenos a ver. Instrúyeme. Vale, entonces voy a compartir pantalla. Listo. Este man nos va a dejar por el ¿Ya cielo. están viendo? Sí, estamos viendo. Cuéntanos. Bueno, entonces, profe, lo primero que yo hice fue hacer el boceto en papel, solo que iba a trabajar en la arcilla. Okay. Y pues este es el boceto, es un rombo con una espiral en el centro y abajo como una pirámide que tiene cuatro lados. Ok. Bien. El paso 2 lo que hice fue cortar y amasar la arcilla, una arcilla que tenía por ahí del semestre pasado, que todavía la tengo por ahí bien conservada. Entonces tomé un pedazo de esa arcilla, la amasé un poco, la removí. Me di cuenta que la profe el semestre pasado nos decía que había que volver a hacer el contacto con la arcilla para que se activara, no sé, eso no me acuerdo qué es lo que dijo que se activaba cuando uno la volvía a mover. Hice eso. Luego el paso 3 fue aplanar la arcilla y crear Jason, una lámina. disculpa, yo no sé si es solo a mí, pero cuando pasa diapositiva yo todavía sigo viendo la 1. Sí, yo también. Sí, yo también. Pasando no sé si de pronto abres la presentación, a ver si... Bueno, entonces, venga, espérese, profe, yo se la envío, pero... Ah, vale. Venga, porque es que ayer, cuando fue también hice lo mismo y no pasaba, entonces, más bien voy a enviársela, ¿vale? Para que usted me haga el favor de compartir. Vale, listo, con todo gusto. Vale. 2.800. Espérame, profe. Tranquilo, aquí me llegó el Profe, tema. hágame un favor, Sí. regáleme su correo por aquí por el chat para yo... Ya lo escribo. Ahí está. Voy a abrirlo de una vez para estar pendiente. Está cargando, profe, para enviárselo, que está como lentito el internet acá. Vale, listo, tranquilo. No, acá también está, esta mañana se me cayó incluso. De hecho ya empezó a llover otra vez, pensé que no iba a llover y ya. Nuevamente la lluvia. Y el cinito gritando también, bueno. Listo, profe, ya lo envié. Listo, bueno, ahora refrescar aquí. Ahí llegó. Internet veloz ese. Abrir.
No me abre. Es otro formato de... no, pero venga, lo puedo compartir aquí. No cunda el pánico. Voy a compartirlo desde el drive del correo. A ver si se ve. ¿Ahí lo ven? Y vamos aquí, ¿no? Sí, yo lo veo. Sí, ahí sí Ok, ya. eso, perfecto. Bueno, voy a amasar la arcilla y pasamos a la tercera, ¿no? Sí. Bueno, el tercer paso que hice fue aplanar esa arcilla y crear pues una lámina que tuviera todo el mismo grosor. Para eso cogí dos tablitas de la misma dimensión y con un tubo en PVC la rodé por encima y pues aplané la arcilla de esa manera. Una técnica que nos mostraba la profe en el semestre pasado. Y tuve en cuenta pues más o menos de qué tamaño iba a ser la figura o el boceto como lo había realizado. Entonces de ese mismo tamaño saqué esa placa grande para luego copiar la figura que tenía en el papel, pasarla pues a la arcilla. Por encima la dibujé con una cuchillita y pues tomé la forma de lo que tenía en el papel. Ok, qué interesante. Y acá, a cortar. Bien, luego de eso entonces empecé a sacar pues los trocitos más grandes que tiene al lado la arcilla para tratar de dejar un poco solamente más aproximado a la figura, para que no se me dificultara tanto en sacar los trozos grandes, más bien sacar trozos pequeñitos ya después de sacarlo grande. Entonces ahí lo corté con una cuchilla, con una minora. Okay. Y sigamos, profe. Allí entonces ya corté todo alrededor de la figura. Y algo que fue muy complicado allí en ese pedacito, profe, antes, en la 6, la figura 6. Algo que fue muy complicado fue allí donde está la espiral. Ajá. También debía de cortar por dentro. Fue muy complicado porque como la arcilla estaba muy blandita todavía, eso yo cortaba, pero al rato volvía y se unía. Entonces para sacar esos pedacitos, fue, no, mejor dicho, casi que renuncio. Okay. Casi que arrugo eso y lo tiro por ahí. No, y además que es espiral, o sea. Sí, me tocó mucha paciencia. Ahí es que uno se da cuenta que ese trabajo es de mucha paciencia. Entonces tuve que cortar esa cuchilla, la volví un poco más pequeñita, más delgadita para poder hacer esos cortes por dentro. Okay. Así fue que logré sacarlo adentro de la espiral. Listo. Y luego de eso, ya había sacado ya la figura del rombo y la espiral. Luego me dediqué a hacer la pirámide. Estuve revisando algunos tutoriales por YouTube a ver cómo hacer una pirámide, porque en el inicio yo hice una pirámide así como un triángulo, como en forma de triángulo, pero no me quedaba bien, entonces más bien decidí hacerla como por placas. Okay. Entonces lo que hacía era sacar un cuadrado, luego un cuadrado más pequeño, otro más pequeño, y lo fui montando encima. Escalonada. Ajá, escalonada, sí, muy bien, profe. Okay. Y no la pegué de que me diera los 4 lados de frente, sino que la giré un poquito para que quedara como en forma de espiral. Ok. Vea, y pues. las aseguré con unos palillos. Y luego lo que hice fue ensamblar esas dos figuras, ese espiral, el rombo y el espiral, que es uno solo, lo ensamblé con la pirámide. Si ustedes pueden ver al lado derecho de las pantallas, ahí está como la parte final de la pirámide.
no está arriba, sino que está caída, está al lado de abajo. Entonces, eso tiene pues un significado que me nació en el momento en que iba construyendo. Okay. Y de esa manera pues logré hacer el ensamble de las dos figuras. Muy bien, mucho trabajo. Ok, y esta pieza se secó Y ya y así no me sé, quedó se secó y no se esa pieza cayó. ya se secó, pero tuve un problema, profe, porque cuando la estaba reforzando con unos palillos para que no se fuera a partir. Creo que le hice mucha fuerza. En el momento en que estaba seca no se notaba. En el momento que estaba húmeda todavía no se notaba. Pero cuando empezó a secarse, empezó como a agrietar donde se había sentido un poco. Entonces, tengo la figura. Está la figura sí, pero tiene unas grietas. No sé si ahorita le puedo mostrar cómo quedó. Claro que sí. Sí, se puede, digamos, hacer un refuerzo con barbotina para esas, Sí, eso estaba pensando. pequeñas grietas. Y cuéntame, en términos de simbología, ¿de qué Bueno, lugar la estamos simbología. hablando y qué representa todo esto? Bueno, la simbología, profe, dentro de la concepción NASA, hablamos de una estructura de autoridad o de autogobierno dentro del pueblo NASA, y esa estructura se plantea desde el rombo y desde el espiral. Entonces, en cada uno de los lados del rombo, discúlpenme, profe, es que hay un poquito de bulla, estoy aquí al lado de la carretera. Vale. Queremos que pase este carro. Bueno, entonces, en los 4 lados del rombo se ubica una autoridad espiritual. Son 4 autoridades espirituales que protegen el territorio NASA. El espiral vendría siendo como el territorio NASA protegido por las 4 autoridades, y el espiral vendría siendo como la comunidad en toda su integralidad. Por eso el espiral representa pues ese pensamiento integral. Y la pirámide es como resurge otra vez el pensamiento ancestral. Espérame que pase el otro carro por ahí. Bueno, entonces es como después de toda la conquista y todo ese proceso de dominación y exterminio que se dio contra los pueblos indígenas, como a pesar de eso el pensamiento indígena vuelve a resurgir, tumbando pues esa concepción a la que nos estaban pues cambiando, digamos, cambiando nuestra visión, nuestra visión ajena. Entonces, como el pensamiento NASA o el pensamiento indígena vuelve a resurgir y va tumbando ese modo de dominación, y volvemos otra vez a replantear pues nuestro propio pensamiento. Ese es más o menos como el significado, y no sería como un trofeo, sino como un, no sé cómo llamarlo de otra manera, como un reconocimiento a toda esa historia. Un emblema, un tributo. Eso, algo así, profe. Ok, muy bien, pues muy interesante. Yo sí vi en términos técnicos, cuando vi que eso tenía una espiral y que le iba a cortar por dentro, yo pensé que en algún momento me iba a contar como que no se sostuvo o algo así, porque ese tipo de piezas tan delgadas son muy frágiles. Entonces, ojalá que cuando esté totalmente seco no haya tanto inconveniente. Muy chévere la pieza, se ve muy condensado pues todo ahí. Y bueno, te felicito y buen trabajo. Pues Jason. Bueno, muy bien. Aquí me llegó el de Melissa. Vamos a abrirla acá. Melissa, cuéntanos. WhatsApp. Ya. Ok, esa basecita es de madera, ¿cierto? Sí. Sí, profe, esa basecita era de un trofeo. Ah, ok. Como pues tú nos hablabas de algo representativo de acá, de Mondomo, entonces yo lo pensé como acá más que todo lo que se trabaja y lo que en sí
se ve reflejado acá es lo de las rayanderías y el proceso que se le hace a la yuca para así sacar el almidón. Entonces, por eso yo opté por hacer ay, se me fue el nombre, este es el colador, donde se cuela el afrecho para ya que salga el líquido que ya va hacia el procedimiento en los tanques para así sacar el almidón. Entonces me llamó. Aquí no le, este va con un soporte de unas poleas, la cual va eléctrico, porque todo eso es eléctrico, pero pues por el tiempo y pues por los materiales, pues, profe, me hubiera gustado mucho haberlo hecho como así, como con él, pero la idea no era esa, ¿no? La idea era hacer con la arcilla. Utilicé también lo que es cartoncito y papel, ese papel de cocina que es para colocarlo ahí, que es por la parte que baja el líquido del colador. Ok, te iba a preguntar eso en la parte de adentro, o sea, tiene un tubito y la parte de adentro está llena de arcilla, ¿cierto? Sí, Ajá. sí, 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 porque sí. si no, muy difícil que sostenga ese cilindro. Bueno, está muy interesante, no conozco la máquina, pero bueno, es como una interpretación tuya de lo que puede ser lo más representativo de Mondomo, ¿cierto? Sí, Y es este dispositivo, sí, porque imagino profe. que mucho de la economía de Mondomo se moverá a partir de Sí, esto también, los empleos, todo, pues, lo cultural. sí. O sea, ese es el fuerte de acá de Mondomo. Ok, Donde hay varias rayanderías, las cuales emplean al mismo personal de aquí de Mondomo, se benefician muchas familias de aquí mismo del pueblo trabajando allá en las diferentes rayanderías que hay alrededor de aquí del pueblo. ok. Rayanderías, voy a apuntar eso porque no me sabía ese cuento. Bueno, y chévere también, pues, porque ahí uno va conociendo mucho más de estos lugares. Sí, qué interesante. No sabía que había tanto cultivo de yuca en Sí, Mondongo. por acá sí, profe, Muy en los bien, alrededores. qué chévere. Bueno, Listo, Melissa. Bueno, gracias, falta profe. entonces Sara y Dayana. ¿Quién va? ¿Quién dijo yo? No todos al tiempo, ¿qué? Sara, Dayana, ya se quedaron dormidas. Uf, ¿cómo así? No, pero yo estoy solucionando el agua. Voy a meterme con otro teléfono. Ok. Y Dayana sí se durmió. No, profe, aquí estoy, solo Ah, que bueno. tengo interferencia, pero aquí estoy. Ok. Bien, entonces, te voy a mandar la imagen, no se ve tan claro, pero Vale. ¿Sí te llegó, profe? Sí. Bueno, sí, pues mi trofeo es muy basiquito, pero pues Ujú. tiene una gran connotación en el sentido de el reconocimiento a las personas campesinas. Ok. Puse un sombrerito porque en realidad la mayoría de estas personas trabajan bajo el sol. Y no le puse cara, pues tiene como 4 lados. En sí, lo que significa es como quién aporta a la estabilidad de las casas. La mayoría de esas personas trabajan independientemente, sea niño, sea adulto, sea anciano, todos aportan un granito de arena a su hogar. Ok. Entonces, en comunicación, donde yo te menciono pues, el proceso que llevan las familias, es en el Rosal Cauca. Es cerquita Rosa. del Rosal, cerquita de por allá de donde Daniela. Eh,
Entonces es también como al lado de donde usted mencionaba, que se encontraba en la punta de los Cabildos, cerquita. También por allá hay algo que se llama el Palo, ¿cierto? ¿El Palo? No, yo no escuchaba eso. No. El palo está con profe. O el Rosal, no recuerdo. Bueno, otra vez me perdí. Jurisdicción de Caldón. Entonces, pues yo me basé más que todo, es como en lo sencillo, pero en la connotación que tiene de las personas que aportan al hogar un granito de arena, quiere decir pues una parte económica. Aquí todos trabajan, todos se juntan y todos salen adelante. Ok, y eso arriba ese escarcha simbolizando como esa abundancia, ¿no? Sí, como esa abundancia, como la prosperidad, como ese halago que se le da a la familia para en sí salir de apuros, porque es lo bonito de ese lugar que uno ve trabajando hasta el más chiquito hasta el más viejito, y el más viejito tiene toda la energía del mundo, cosa que yo, como Dayana Velasco, soy muy buena para la finca, y de verdad destaco es eso, sí, como el amor que le dan a cada trabajo que hacen, pero es bajo el suelo. Listo, muy bien, Dayana. Listo, entonces vamos con la última. Ah, bueno, falta entonces Sara y falta Dorisole que acaba de llegar. Entonces Sara nos dirá si lo tienes listo o si Dorisole también va a mostrar el ejercicio. Y ya que leamos todos, ¿no? Sí. Hoy están todos, qué emoción. Sara está como mal de micrófono. O de conexión. Ole. Bien, bien. Es que yo no sé proyectar eso allí, compartir en pantalla de lo que tengo aquí en la foto. Mándame la foto a mi WhatsApp. Bueno. Esa mi voz tan fea. Qué impactante. ¿Se imaginan cómo no se burlará de la de nosotros? No, es que verse en video y escucharse raro, escucharse la voz es una cosa muy rara. Además que uno la escucha desde aquí, ¿sí? Uno la escucha como la escuchan los demás. Me dio impresión. Profe, ¿no has escuchado alguna de las grabaciones de la clase? Algunas a veces veo como para refrescar cosas o no sé. Es que es muy raro, yo no sé si ustedes en este momento están dando clase o están trabajando así con grupos. Esta experiencia de hablar a este cuadrito, verse además, porque no, cuando da clase uno no se ve, no está parado en el tablero hablando. Y además que nadie prende la cámara, es en todos los salones, yo no entiendo por qué. A veces me pregunto, cuando estábamos en el salón de clase, ¿cómo hacen? ¿Se tapan con el cuaderno? No sé, muy loco. Entonces es una sensación muy extraña. A veces yo paro la clase y pregunto si están ahí, están durmiendo, empieza la sesión de espiritismo, ¿no? Como que dame una señal, porque es muy loco, es muy raro. Uno siente que está como abandonado. Entonces, bueno, otra experiencia. Ah, bueno, ya llegó la de Sol, vamos a ver. Mando todo su arsenal de fotos, voy a buscar una. Bueno, pues vámonos todas, que nos vaya contando. WhatsApp. Listo, cuéntanos, Tori Soleil. Bueno, voy a ir pasando porque de pronto la conexión está un poquito... Ya. Bueno, yo inspiré. Ahí está escuchando. La mujer
afrodescendiente de mi región, el municipio de Villarrica. Pero entonces no me como, por eso no le pinté los brazos y el color de piel no lo hice así oscuro. Porque para mí la mujer afrodescendiente no significa afro que venga de piel negra. Que muchos estamos equivocados en el concepto de que mirar el afrodescendiente es decir, el negro. O porque yo soy negro, o porque soy de color, soy de no. La persona adquiere su cultura en el entorno, en el grupo que es, al grupo al que llega, a su región, a su contexto, esa es la cultura que hace parte de la persona. La quise hacer así, de ese color, ¿no? Ok. Entonces diríamos que Donald Trump, diríamos que todos los negros americanos no podrían ser americanos por el hecho de tener el color. Dirían que eran así menos como Donald Trump. Entonces, desde el que ella estaba, ese concepto del que ella es que él que una discusión con la persona acerca de eso, entonces me dio la razón, si era así. Y lo que le coloqué arriba, pues, de la frutita, todo eso, pues, porque ha sido la mujer, los ejemplos de las mujeres de aquí del municipio, la mayoría que tienen cargos públicos, un 30%, son mujeres que han venido, sido de las alcaldías, han sido las vendedoras de chontaduro, las vendedoras de frutas, las que venden las verduras. Entonces me pareció mucho, vale, como significativo a eso, y le coloqué el estilo, lo pinté del color de las banderas del municipio. Es el color de la bandera del municipio de Villarrica. Villarrica, ok, Doris Ferey, muy interesante. Ya no me escuches. Es que me distraigo. Bueno, muy interesante también la parte pues conceptual de hacer la muñequita con un color específico, pues chévere también la idea. Y bueno, entonces si hubiera un trofeo de Villarrica, lo estaría representando Doris Soleil, ¿listo? Con su escultura. Muy bien, bueno, y además que la pintaste, ¿no? Eso ya implica otro proceso ahí. Bueno, Sara me envió su ejercicio. Voy a ponerlo, creo que ya está como mal de conexión hoy. Me da la impresión como que no escucha bien. No es eso, profe. Es que mi teléfono está mal de micrófono. Entonces me tocó pedirle el teléfono a otra persona para poder solucionar. ¿Me puedes poner? Listo, cuéntanos. Bueno, pues lo que ven ahí es un tambor, ¿no? Yo lo coloqué, lo que hice y lo pinté. El tambor, bueno, lo puse por la referencia de como, por ejemplo, acá en el municipio de Villarrica, y pues yo soy de la vereda, a la primavera, se realizan muchos eventos culturales, pues, con la música folclórica, y hacen como la danza, pero en sí el inicio de ese proceso es cuando tocan el tambor y empiezan y ahora sí empieza a danzar todo, pues, el grupo. Entonces me pareció como algo importante e interesante, y por eso lo quise como enfocar en eso, pues. Vale, por eso quise hacerlo. Bueno, aquí ya el ejercicio es como más explícito, ¿no? Que la idea era también como simbolizar diferentes elementos. Dices que lo más representativo en este caso para ti es la música, entonces es a partir del instrumento, ¿cierto? Entonces el instrumento, el trofeo de la primavera, que es rural de Villarrica, sería el tamborcito. Y eso fue difícil manejar esa arcilla, pero allí. Ok, vale. Bueno, chicas, chicos, muy interesantes los ejercicios. Guárdenlos como tesoros. Yo ya tengo las fotos, pues también como la evidencia de todos. Pero sí procuren siempre tener registro de sus trabajos. Ya les he dicho eso a varios cursos porque a veces hacen las cosas, luego como que las dejan de lado, se olvidan y es importante ver
qué tanto se ha ido avanzando en el transcurso de la carrera. Este es un ejercicio de conceptualización bien amplio, ¿sí? Puede que por momentos parezca sencillo o muy complicado, pero es conceptualizar inclusive un lugar o todas las cosas que condensan un espacio en una figurita, ¿sí? Bueno, por ese lado chévere, sabía que me iban a sorprender de buena manera. Entonces, ahora sí, arranquemos a lo que compete a esta clase. Resulta que yo ya sé que ustedes tienen manejo pues de la barbotina y de la técnica de los churros o de los gusanitos que decimos nosotros acá. Y la idea es como darle un plus a esta técnica y la idea es que se lo demos buscando generar una especie de figura zoomorfa, ¿sí? Ya les voy a mostrar aquí unos ejemplos para que nos vayamos ubicando en contexto, no hablar desde la nada. Entonces voy a mostrarles aquí. Acá. Listo. La idea es que, bueno, cuando nosotros revisamos todo lo que se hacía aquí y que aún pues en ciertos lugares se sigue haciendo, es una cultura muy rica en colores, en texturas y en animales también, pues sabemos que pues, obviamente uno representa o se representa lo que está alrededor, lo que uno ve. Si es un lugar donde abundan las aves, pues posiblemente esas aves sean representadas en algún momento. Culturalmente algunos animales pues se pueden asociar a ciertos eventos, ciertas situaciones. Hay por lo menos personas que saben si si va a llover, si ven determinado ave, o saben si va a haber cierta situación porque la representan también con un animal, ¿cierto? Entonces, nuevamente es lo que hablamos hace unas clases atrás. Y es esto de cómo un elemento tan sencillo como un vaso o una vasija cambia su sentido y sigue conservando su utilidad, que es la de guardar, pero cambia su significado simbólico desde también cosas que se añaden, en este caso una especie de sapito, ¿cierto? Todo esto hace parte de las culturas precolombinas. Sabemos pues que lo precolombino es todo lo que es antes de ese suceso pues que lo pintan muy heroico y sabemos que no fue tan así. Como decía Jason, ahorita se habla mucho también de teorías decoloniales y es muy interesante ver todo lo que está sucediendo porque es retomar y recobrar todo lo que aquí había. Sabemos que la historia del arte es muy bonita, pues cuando uno la mira y todo, pero hay una historia no contada o que no ha sido tan revisada como quisiéramos, que es esta parte también, ¿cierto? Que conlleva a otro tipo de reflexiones bien interesantes. Afortunadamente las piezas cerámicas se conservan mucho y a partir de ahí uno puede comenzar a desglosar pues muchas cosas a nivel de cultura. Entonces miren que aquí vemos un sapito, una especie de rana, haciendo parte del juego de la pieza. Voy a mostrarles aquí un momentico algo antes de seguir. Y es lo que les hará en algún momento. Esto tiene una función. En un principio estas piezas cerámicas también se hacían como, eso tiene un nombre, se me favora, como para guardar las cenizas de los muertos, ¿sí? Entonces si yo tengo este vaso para guardar las cenizas, no sé, mis papás están vivos, pero no sé, las cenizas de mi abuelo, ¿sí? Voy a guardar las cenizas de mi abuelo en este vaso. Pues este vaso yo no lo voy a dejar así, azul, plástico y ya, o suponiendo que esto es barro, no lo voy a dejar ahí como cae las cenizas de mi abuelo. Yo le voy a dar otra implicación a eso simbólica. Entonces puede que a este vaso yo le añada algo que represente que eso perteneció a alguien o que tiene un valor sentimental y simbólico para mí. Esto sirve, en este caso este vaso sirve para tomar agua. Pero ¿qué pasa cuando ese vaso empieza a tener otras connotaciones estéticas que tienen que ver con el gusto, con la simbología? Aquí este por lo menos tiene orejas y ya todos pueden reconocer simbólicamente qué es, ¿cierto? Ya es una cuestión como de cierto gusto estético también, como un placer, ¿sí? La función es la misma, yo tomo igualito aquí que aquí, pero ¿qué hace que este tenga esta forma? ¿Sí? Ahí es donde entra lo interesante del asunto. Entonces, digamos que pasa mucho eso en estas culturas, ¿no? Como se pueden representar cosas como siempre hemos hecho, simbolizar a partir de elementos que están ahí en la naturaleza. Entonces, este es uno de ellos. Acá este es de, pues, más de esta zona del valle,
Y miren, por lo menos algo muy interesante es esto. No sé si se fijan en las fechas. 1600 antes de Cristo y 1200 después de Cristo. Sí, sabemos que este antes de Cristo y después de Cristo es regirnos con ese calendario gregoriano que sigue vigente hoy en día, que de hecho yo siento y científicamente hay cosas que apuntan a que ese calendario ya no es tan exacto, ¿sí? Porque la Tierra está girando más rápido, yo creo que los días en realidad físicamente son más cortos y todo lo hemos sentido, ¿sí? Y es todo a otro ritmo y nos seguimos rigiendo por el mismo calendario, cuando muchas culturas se han regido en ocasiones por, no sé, otro tipo de tránsitos, la Luna, Venus o no sé, otro tipo de calendarios. En realidad hay muchas culturas alrededor del mundo que ni siquiera se rigen por este calendario, ¿sí? Por lo menos en China, pues empezaron año el mes pasado. Entonces, otra concepción del tiempo. Mientras nosotros estamos en el tercer mes del año, ellos están en el primero pasando al segundo. ¿Sí? Entonces, el 6 de tiempo también es muy relativo. Pero hablando de estas fechas tal cual como las conocemos, pues estamos hablando del año 1600 antes de Cristo esta pieza, o sea, hace muchísimo tiempo. A este 1600 súmele 2021, son 3000 y pico de años, ¿sí? Y esta es de 1200 después de Cristo, es decir, cuando uno mira la historia del arte, cuando estaban haciendo esta pieza, aquí, los Yotoko, en Europa estaban haciendo el gótico, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno entra a ver como que mientras vemos toda la historia, como nos la han contado siempre, acá también se hacían cosas, también en magnitudes como el gótico, ¿sí? Si uno mira las culturas maya, por ejemplo, esa vaina arquitectónica, esa organización, esos caminos que tenían, todo esto, pues digamos que también tiene un valor, un rigor y una concepción muy amplia de arquitectura y muchas otras cosas, ¿sí? Entonces miren que si yo miro esto en términos de la técnica de los churros, por ejemplo, esto sería una vasija hecha con churros. No sé si le hicieron así, no creo que le dijeran churros, pero imaginemos por un momento que por churros yo puedo lograr esta estructura de vasito, ¿cierto? Y luego con esos mismos elementos empezar a añadir aquí otros elementos que hagan que ese vasito tenga una connotación mucho más interesante de su estética y de los simbolismos que están apareciendo ahí. Miren, por ejemplo, este, ¿sí? Acá yo puedo ver que hay como una especie de bruñido cuando la pieza se quema y queda lista, uno con un trapo puede sacarle como brillo a ciertas zonas, ¿sí? Miren acá también aparecen pues otros elementos, entonces pensemos en términos técnicos como que hago mi vasito en churros y le añado otros más para generar una estética distinta y apoyarse en barbotina como para poder generar más solidez en la pieza. Acá, miren qué bonito esto. Miren esta es de una cultura que se llama Tiwanaku en Chile y sabemos pues que esta zona central tiene, digamos, en su geografía, pues, este animalito, que es como una especie de llama, tiene otro nombre, de momento no recuerdo, pero también es muy simbólico y muy representativo. Entonces miren que aquí pues la estructura es mucho más compleja, porque aquí ya hablamos de que esto tiene un cuello y se sostiene pues de forma distinta, pero tiene una cavidad en la que también se puede guardar. Aquí estamos hablando de que si esto está hueco por dentro o tiene un espacio hueco, pues ya estamos hablando de una elaboración mucho más compleja, ¿cierto? No creo que esté totalmente hueco, pero sí de tener un espacio como para reservar agua o algún tipo de líquido. Pero entonces volvemos a lo mismo. Si es para vertir líquido, ¿qué necesidad tengo de darle un simbolismo con un animal? Por alguna razón poderosa y simbólica debe hacerse, ¿cierto? Lo que hablábamos la vez pasada de por qué los tapabocas, por ejemplo, lo estampan. ¿Cuál es la necesidad de estampar un tapabocas si su función primaria es cubrirnos de un virus? Pero ¿qué hace que queramos ponerle algo que nos identifique? ¿Cierto? Es algo muy curioso de nosotros. Esto es de Argentina. Miren que de pronto en comparación con el anterior, pues este no tiene tanto detalle, ni tiene acabados tan, digamos, tan profundos, pero pues también es muy interesante ver cómo esta vasija se sostiene en 4 patas y que tiene este ladito, imagino que es también como para agarrar o algo, y tiene como
nociones ahí como de rostro, unos indicios de rostro, ¿sí? Miren, esto también es de la cultura vicus o vicus en Perú, y pues tiene, digamos, una elaboración bien interesante. Es muy chévere ver, por ejemplo, que el material es el mismo. Bueno, de acuerdo a la zona, la arcilla va a cambiar de calidad. Las técnicas pueden ser similares, pero a pesar de eso, cada una tiene su toque, ¿sí? No creo que si otra cultura hace este animal, vaya a quedar igual. De alguna manera debe tener su propio recurso personal. Y eso es muy bonito en términos de cultura, ver cómo cada una tiene sus propios rasgos característicos. Estamos hablando de culturas precolombinas en general, pero ya con los lugares, nomás aquí en Colombia, de un lugar a otro ya cambia totalmente la estética y como los ornamentos que hacen alrededor de la figura. Y miren aquí, por lo menos en términos técnicos, pues miren por lo menos ese acabado de las patas, sí, supremamente bien elaborado. Aquí este rostro, la orejita, y pues estos acabados acá que deben de tener su propia significación, sí, bien interesante. Entonces, miren esta belleza de la cultura moche, también de Perú. Miren ese acabado. Entonces miren este recipiente en el que puedo vertir cosas, todo lo que conlleva a nivel de diseño, sostener esto, que además sostenga el peso de agua o líquido que tenga por dentro. Y bueno, aparte la imponencia pues que genera esa estética. Esto obviamente pues en estas épocas, como lo hablamos en alguna clase, ellos trabajaban sus propios hornos también de manera muy casera. A veces hacían como huecos en el suelo y eso le prendían fuego y ahí metían las piezas. Hasta que se fue, pues, digamos, constituyendo o elaborando un poco más preciso los hornos y poder manejar más las temperaturas. Ustedes saben que todo esto fue como ensayo-error también al principio. Y bueno, mientras se va puliendo, mientras se va tecnificando, pues surgen este tipo de piezas que ya son, digamos, muchísimo más elaboradas, muchísimo más estructuradas. Sí, miren este elemento aquí. Y bueno, en la época no había esmaltados ni todo lo que conocemos ahora, pero sí, digamos, podían pulir las piezas con algún elemento al final, cuando estuvieran terminadas, quemadas, con algún tipo de tela o trapo o algo, pues podían hacer como un bruñido para que generara estos brillos y como esta textura tan lisa, ¿cierto? Puede provocarse pues con el modelado. Miren esta también de la cultura moche. Una vasija con cabeza de zorro. Bien interesante, incluso pareciera madera, ¿no? Y esta de la cultura calima también es como una especie de rana. Miren aquí la cara de sapo, tiene sus patas y tiene dos orificios, ¿sí? Por los cuales pues se puede el tema del agua vertir. Entonces miren lo interesante como estas figuras están animalizadas, por decirlo de alguna manera. Cuando yo hablo de figuras antropomorfas, estoy hablando de figuras con características humanas. Antropo, ¿sí? Antropo es hombre y mujer. Y zoomorfo, estoy hablando de figuras que están características, 5, 4, 3, 2, tienen características de animales, son figuras animalizadas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de figuras antropozoomorfas, por ejemplo, estamos hablando de figuras que tienen humano y que tienen a la vez animal, ¿cierto? Por lo menos si uno mira culturas egipcias, pasaba mucho. Entonces, por lo menos Anubis, que era cabeza de chacal, cuerpo de humano. Horus, que era cabeza de halcón, cuerpo de humano. La esfinge es como cabeza de humano, cuerpo de león. Y son como unas hibridaciones interesantes que a nivel cultural y simbólico sus implicaciones debe tener. Ustedes saben que cada cultura tiene su propia relación con la naturaleza, sus propias cosmovisiones, y pues todo eso se va como consolidando también en las piezas que van resultando de todo ello, ¿cierto? Bien, bien, bien interesante el asunto. ¿Cuál sería la idea? La idea es que hoy
o digamos pueda surgir un boceto y que este boceto sea una pieza, vamos a hablar de un vaso, ¿cierto? Vamos a hacer un vaso en la técnica de churritos que ustedes ya dominan. Podemos validarnos también con barbotina y vamos a ir añadiendo elementos que permitan animalizar un poco o tener facultades zoomorfas este vaso, ya si tiene paticas, si tiene orejitas, si tiene algo que permita que ese vaso deje de ser solamente un vaso. Vamos a hacer como una vasija personalizada miniatura de algo que tenga un animal, mi animal favorito, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben que mi animal favorito es el elefante, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para darle características de elefante a este vaso? Pero entonces no vamos a empezar de una en arcilla, sino que vamos a hacer primero el boceto en dibujo. Una vez hagamos el boceto en dibujo, la próxima clase entonces pudiéramos tener todos los materiales para revisar ese dibujo y el dibujo empezar a pasar a la parte de la arcilla y trabajar todos juntos aquí mismo en la clase. ¿Listo? Ese sería como el ejercicio, dejar el boceto. Entonces, les pido que el boceto, por favor, lo puedan enviar el día de hoy, así como enviaron las fotos del trabajo, ya que estamos pues aquí poquitos y que ya tienen mi contacto, pues que me puedan dejar su boceto, porque supone que vamos a hacerlo en horas de clase, es decir, que máximo aquí a las 4:30 ustedes puedan dejarme el boceto, el dibujo de lo que piensan hacer, para que en 8 días podamos empezar a comparar ese dibujo con lo que vamos a hacer en clase. Entonces la próxima clase tengan la arcilla, tengan el vasito, el trapo, todo lo demás, para hacer el ejercicio aquí en vivo, con música y con inspiración como siempre. ¿Estamos? Profe, entonces Dime. el boceto lo hacemos, o sea, lo que vamos a hacer, así la escultura como tal, es un dibujo que nosotros queramos, es algo que nosotros queramos. Sí, piensen que la estructura base va a ser un vaso, ¿cierto? Esto lo hacen con churritos, tú, como usted ya lo sabe manejar, en 8 días podemos igual repasar cómo sería, tal, empezamos a aplicar barbotinas, todo, pero ¿qué elementos les voy a añadir yo de mi animal favorito, de mi tótem, el animal que yo quiera trabajar? Que yo quiero trabajar un zorro, listo, entonces yo miro si le añado orejitas y una cola, o si le hago unas paticas aquí, si le hago una trompita, ver cómo puedo ir empalmando eso, pero primero hacer el dibujo, porque desde el dibujo yo puedo empezar a tener claridad, por ejemplo, de los pesos, de qué figuras puedo colocar, qué tantas funcionan, qué no, si va a tener patas, cómo se va a sostener, o sea, empezar como a diseñar desde el dibujo cómo pudiera ser la pieza, ¿sí? En pocas palabras, vamos a hacer un vaso animalizado, vamos a hacer una pieza cerámica zoomorfa, ¿cierto? Ese sería como el ejercicio. Bueno, profe. ¿Listo? Sí, profe. ¿Estamos? Voy a dejar de grabar. Bueno, chicos, entonces, no siendo más,